Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es entonces el cuarto video de la Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico provisional por motivos de la contingencia. Entonces, en este vamos a estar pues explorando un poco acerca de toda esta rama del diseño, entre comillas, porque es relativamente de las disciplinas más nuevas que están surgiendo en torno al diseño. Y eso pues lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en el video. Sí, algunos de los ejemplos van a ser de prácticamente hace más de 20 años, 10 años, 15 años. Sí, y siendo esto una variable pues relativamente joven del mundo que significa lo que es el diseño, pues todo lo que es lo digital pues va a tener toda esa versatilidad, ¿no? Que a veces va a ser usado de cierta manera, va a tener alguna aplicación formal, va a ser para recreación, va a ser para pues meramente funcional, va a ser para entretener, sí, es bastante variado todos los usos que puede tener este tipo de diseño. Pero entonces, más allá de, antes de continuar, pues hay que intentar definirlo, obviamente con el riesgo de equivocarme. Entonces, ¿qué es hasta este momento, hasta estas fechas, el diseño digital? Pues viene a ser en gran medida todo el diseño, toda la composición, todo el pensamiento o toda solución que otorgue funcionalidad y estética a cualquier clase de medio que virtualmente no es físico. Sí, es por eso que es lo digital, todo lo que tenga que ver con interfaces, con computación, con cómo es que se percibe algún programa, algún software, alguna aplicación, alguna especie de controlador, incluso si cualquier tipo de variable a la cual se le tenga que ingresar información o que tenga que ser controlada por nosotros y que no sea enteramente física. Esta parte es una de las más importantes. Como ya les acababa de mencionar, pues esto, como podrán ir viendo, aplica para elementos formales, pero también en sus inicios, aunque así muy estrictamente no era y hoy en día no sé si ya es considerado, ¿no? Pero irán viendo cómo es que puede evolucionar. No es considerado diseño, tal vez, pues sí puede irse adaptando, puesto que las raíces usan los mismos conceptos para generar las composiciones, para generar elementos atractivos a lo visual, ¿sí? A lo gráfico, a lo estético, por supuesto, y todo este tipo de elementos. Sí, la definición, más que con el diseño industrial, diseño de modas y diseño gráfico, pues sí es bastante más flexible y ambiguo. Sí, esto, como ya les había dicho, al no estar totalmente formalizado, al no ser incluso un ente reconocido del diseño, pues se presta para tener distintas definiciones, malinterpretaciones incluso, o tal vez incluso hasta no ser considerado diseño, sino algo del medio digital. Pero iremos viendo que conforme se aplican distintos conceptos, pues sí se pueden ir ligando a lo que es el diseño en general y algunas de sus tantas ramas. Entonces es aquí donde iniciamos con Toru Iwatani, quien es oriundo de Japón. En este punto, dadas nuestras edades, pues sí sería, entre comillas, un poco complicado ver todos los ejemplos que, o bueno, no tanto ver, sino conocer todos los ejemplos de los cuales se va a estar hablando. Este en específico, que es Pac-Man, ¿sí? Este personaje, esta persona es el creador de Pac-Man, pues ya ha trascendido tanto en lo social y en lo cultural que incluso si no lo han jugado, si no lo jugaron así en la máquina, literalmente, eh, estoy muy seguro que lo conocen, lo han escuchado, han visto alguna referencia en alguna serie, en alguna canción, en alguna película.
Sí, entonces este tipo de paréntesis es muy, muy importante. En su momento, por supuesto que fue importante. El juego, la premisa de tener que comerse los puntitos e ir escapando de los fantasmas, pues fue más que suficiente para generar un medio de entretenimiento bastante atractivo. Ya a ese éxito en su momento se le suma el tiempo y es así como se van percibiendo distintos valores culturales y sociales que trascienden el hecho de que ya no se tenga pues el juego en físico. Se puede conseguir, se puede encontrar en internet con emuladores y demás. Incluso Google en uno de sus doodles te permite jugar unas partidas de Pac-Man. Sí, pero este es un buen ejemplo para iniciar. Sirve como ejemplo per se de lo que es el diseño digital. Sí, incluso aunque en aquel entonces ni siquiera se haya pensado que era diseño digital. Pero también es un clarísimo ejemplo de cómo es que algo pues que no es real, ¿sí? Algo que es digital, algo que no es análogo, vaya, puede trascender más allá, todo gracias al tiempo y a la importancia que se le dio gracias a las personas. Sí, esto obviamente fue algo, o bueno, es algo que puede ser categorizado dentro de la cultura pop y no simplemente de la cultura pop, sino que dio de cierta manera un mayor impulso a todo lo que es el mundo de los videojuegos en forma general. Entonces, este ejemplo sí es uno de los más importantes a considerar por su amplio impacto cultural que sigue teniendo incluso hoy en día. Sí, es así como seguimos entonces con Shigeru Miyamoto, quien es oriundo de Japón. Con él pues también vamos a estar tocando parte de lo que significa ser relevante culturalmente por pues los diversos ejemplos que son Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda y Star Fox, entre pues, muchos otros ejemplos que se pueden tener de Shigeru Miyamoto. Entonces, ya con esos pues 4 videojuegos muy específicos, se alcanza a tener una buena percepción del impacto que sus creaciones tuvieron. Esto abarcó mucho más allá de lo que es el mundo de los videojuegos, así considerándolo aparte, como si realmente no se relacionara con elementos externos del mundo, pero realmente lo que significa son cuestiones económicas, competencia entre distintas consolas, incluso competencias que al momento de salir estos juegos, estos personajes todavía no existían, pero que en el futuro, con el nacimiento de nuevas consolas, vaya, se iban a convertir en personajes muy característicos que, por decirlo de cierta manera, entre comillas, son las cabecillas de cierta consola, los representantes de los fanáticos de cierta consola, o de alguna marca de videojuegos, o de algún personaje en sí. Entonces sí, pues sencillamente mencionando lo que es Mario y todo lo que significa el universo, vaya, de Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda y Star Fox y todas las variables y todos los distintos juegos, y también hay que mencionar, muy importante, todos los avances en tecnología que han tenido, pues no está por demás decir que así como hay muy pocas cosas aisladas en el mundo, los videojuegos son simplemente un eslabón más de avances tecnológicos, de aceptación cultural, de esta idea de tener un objeto con el cual divertirse, sí, aunque no fuera algo físico como una pelota, como un bat de béisbol, sí, como por ejemplo jugar a las escondidas o a la roña, no sé. Sí, lentamente fue aceptado, obviamente con sus complicaciones, con sus negativas, con sus negacionistas incluso, ¿no? Por tener la idea de que podría lastimar, podría dañar y demás. Pero realmente estos personajes, esta cultura y todo lo que pues aportó de cierta manera Miyamoto al mundo es pues prácticamente incalculable dentro y fuera de lo que es el diseño digital. Y es así como seguimos con Hideo Kojima, quien es oriundo de Japón. Con él, bueno, este nombre podría resultar un poco más familiar para ustedes, siendo que ha sido el encargado o el diseñador
detrás de lanzamientos pues más actuales, más contemporáneos, de todo esto que es el mundo de los videojuegos. Algunos de ellos siendo Metal Gear, Snatcher, Policenauts, Silent Hills 2015, que fue un lanzamiento cancelado, y Death Stranding. Sí, en este tipo de pues panoramas, hay que decirlo, así como lo mencioné en el caso de Toru Iwatani y Shigeru Miyamoto, es muy importante recordar lo que les mencioné al principio. Es una rama o una disciplina relacionada al diseño relativamente muy joven. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier avance tecnológico que se le vaya implementando se nota demasiado. Sí, es muy notorio. La representación gráfica en un monitor, los conceptos visuales, los gestos del control del mando, eso es también muy importante. Lo que significa una forma en un control, lo que significa una forma en una pantalla. Todo eso es, o bueno, ha sido simplemente gracias a la insistencia de estas personas, de las compañías, de su audiencia, de su público, para poder continuar teniendo estos lanzamientos. Pero en este caso van a ver cómo es que todo esto del renderizado, del modelaje tridimensional, de las formas, de las capas, de la nitidez, de la resolución, pues ha dado saltos astronómicos, por ponerlo de cierta manera. Conforme vayan viendo las imágenes, van a notar una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que es la imagen de Policenauts, uno de los primeros proyectos en los que estuvo involucrado y un poco más reconocido Kojima, y también los últimos dos, que aunque el de Silent Hill 2015 haya sido cancelado, pues se nota ya con esta simple imagen que la calidad era otra, comparándola con Snatcher o Policenauts. Sí, y ni se diga del último proyecto pues más que más hizo ruido, vaya, que es el de Death Stranding. Sí, ahí pues, si gustan le pueden poner pausa al video, se regresan entre esas dos. Y esa es la diferencia que ha habido con avances tecnológicos en relación a lo que es el diseño digital. Realmente, o sea, la cantidad de información, la cantidad de formas, la cantidad de polígonos, la cantidad de texturas, detalles, colores, sombras y demás, es absurdo lo que se tiene que manejar hoy en día conforme a lo que se tenía que manejar antes, pero pues es igual una forma más de apreciar toda la labor que está en esta rama del diseño. Y es así como continuamos también con Nolan Bushnell, quien es oriundo de Estados Unidos. Aquí también en este punto vamos a tocar una fibra muy importante de todo lo que es el mundo de los videojuegos, ya que se va a estar hablando o vamos a ver la relación que tuvo, cómo se ve involucrado en elementos como Atari, Atari 2600, todo lo relacionado a lo que se considera arcade, ¿sí? Y las coincidencias de la vida, las influencias, las inspiraciones, para que pudiera salir algo como Pong, ¿sí? Que viene a ser prácticamente el primer videojuego. Sí, entonces Bushnell nos remonta a los inicios, en realidad, de todo esto de los videojuegos. Sí, sí, con los últimos tres personajes, Iwatani, Miyamoto y Kojima, dudaba si repetir diseño digital, diseño digital, diseño digital. Pues aquí realmente no debería hacerlo por más que esté en el video. ¿Por qué? Porque vienen a ser los inicios, la piedra angular, vaya, de todo lo que hoy ya es innegable que es algo masivo culturalmente, pues a nivel global. Sí, entonces fue uno de los fundadores de Atari. Sí, ahí podrán estar viendo una de las tantas consolas de Atari. Con ello, pues evolucionó o se creó, aparte de todo lo que es el arcade, todo de tener estas consolas con los distintos juegos en centros de entretenimiento, parques de diversiones y demás. Y pues lo que es el primer videojuego Pong, ¿sí? Basado simplemente en el juego de ping pong. Nolan Bushnell no es precisamente el creador de Pong, pero él
estuvo en pláticas con quien fuera el creador y viendo los defectos que tenía la primera versión, trató de adaptarlo, trató de mejorarlo y sobre todo supo cómo pues venderlo de cierta manera, sí, supo cómo darle una publicidad para tratar de vender este concepto nuevo de cómo controlar con un mando algo que se iba a estar viendo en una pantalla y que era competitivo, sí, tenías que acumular puntaje, alguien perdía y alguien ganaba. Sí, entonces, como les repito una y otra vez, las repercusiones culturales, sociales y globales que ha tenido todo esto de el diseño digital son eh, realmente inconmensurables, sí, no se pueden calcular, por así decirlo. Y es así como llegamos a Ian Spalter, quien es oriundo de Estados Unidos. Aquí ya vamos a ver un ejemplo muy claro de qué es a lo que me refiero con la versatilidad y la flexibilidad que tratándose de una rama del diseño tan joven pues posee. Esto ya no es un videojuego, ¿sí? Pero no deja de ser diseño digital, es precisamente diseño digital. Y si recordamos la definición del principio de todo lo que tiene que ver con lo funcional y estético de algo que no es físico, de algo que se va a ver representado en un monitor, en una pantalla y que necesita que sea controlado pues por el usuario, por nosotros, pues se darán cuenta que sí tiene bastante que ver. Sus proyectos o algunos de ellos son Foursquare, YouTube, Nike Plus Fieldband e Instagram. Sí, entonces este es la persona involucrada en hacer muchos desarrollos positivos para lo que es Foursquare y YouTube y también para trabajar en equipo con Nike, lanzando así este dispositivo, uno de los primeros dispositivos que permitía así de una forma mucho más intuitiva el control de los pasos, de los kilómetros, de las pulsaciones, del ritmo cardíaco y demás. Sí, no fueron los primeros, pero fueron los primeros que sí le dieron de cierta manera esa importancia de tener un dispositivo controlador, ¿sí? En donde tú pudieras poner tu peso, tu edad, tu altura, y ya así se volvía como una, un lugar de notas, un lugar secundario que sin tú tener que estar al tanto, podría estar registrando tus rendimientos deportivos o incluso de salud. Y es ahí donde radica la importancia. Y también, pues, un elemento muy importante que es Instagram. Sí, por mucho tiempo fue el jefe de diseño de Instagram a nivel pues global, ¿sí? Y ahora está en el equipo de desarrollo de Instagram, pero creo, no estoy seguro si, creo que de Japón, sí, pero puede que me esté equivocando. Sí, entonces, gran parte de los últimos cambios que hemos estado viendo en la aplicación de Instagram han sido gracias a los desarrollos que ha estado implementando Ian Spalter, aparte de lo más visible de todo, que fue el cambio de logotipo, sí, la última actualización del logotipo de Instagram. Creo que fue incluso antes de que fuera comprado por Facebook. Sí, entonces, ese cambio, esa simplificación de los colores, las formas, aprovechando ya el impacto cultural que había tenido Instagram, pues se vio reflejado en su logotipo, que aunque al principio no fue bien aceptado, finalmente se acomodó con los ideales y con la situación en general que se tenía en torno a esta aplicación y al mundo de las aplicaciones. Entonces este es un muy buen ejemplo de ver cómo es que el diseño digital puede dar distintos saltos y no deja de ser pues esta forma de controlar o de darle composición a todo esto que específicamente no es físico. Hay más. Entonces, si todo esto del diseño digital les pareció interesante y les gustaría investigar más de lo mismo o de elementos parecidos, pues también tenemos lo que es el diseño web. Sí, en este caso también se podría decir que es una variable mucho más cercana al último diseñador Ian Spalter que al resto, ya que no es específicamente de juegos. Sí pueden verse involucrados todo lo que es juegos, pero ya web se presta para una
un tipo de lenguaje o necesidades distintas que necesitan las páginas web de empresas, de negocios personales, redes sociales y demás. Muchas cosas que realmente en nuestro celular las consideramos aplicaciones, pues en una laptop o en una computadora, pues son páginas, no son específicamente aplicaciones, y hay diferencias muy técnicas entre esos dos conceptos. Entonces, todo lo que tenga que ver web es pues prácticamente cómo es que uno que está detrás de una página web se presenta con el usuario, la manera en la que se controla, en la que se mueve, la manera en la que tiene acomodados los hipervínculos y los colores, las dimensiones, tipo de letra, sombras, iluminación, formas, fuente. Realmente, pues parece muy fácil, ¿no? Pero todo lo que uno ve en la pantalla, pues es diseño web. Si todo lo que uno está viendo al abrir el explorador y poner Google, sí, ya simplemente ese fondo blanco con Google en el centro y la barra buscadora abajo, ha sufrido muchos cambios. Sí, desde los inicios de Google no se podría decir que el fondo blanco ha cambiado mucho, pero la letra, los colores, el acomodo, la lógica detrás de ciertas decisiones, sí, aparte de todo, está por demás decirlo, ¿no? Pero todo lo que ha crecido Google y en lo que se ha convertido realmente, sí, pues realmente sí nos viene a explicar de una forma pues muy literal la importancia de un buen diseño web, de saber comunicar intuitivamente cómo es que funciona una página, dónde puedo encontrar lo que estoy buscando. Sí, muchas veces refiriéndonos específicamente a compras, si la página web incluso se presta a ser tosca o muy confusa, no importa cuál haya sido el producto que estabas buscando, simplemente prefieres irte a otra en el que el movimiento es más orgánico. Sí, parece ser más intuitivo, parece ser que incluso, entre comillas, ¿no?, sabe lo que estás buscando o cómo lo estás buscando. Sí, entonces entre eso y muchas otras cosas es en donde va y radica lo que es el diseño web. Y ahora sí creo que sería todo por este video de diseño digital y diseño web. Entonces espero que haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en el siguiente, el que sería ya el quinto y último video de nuestra semana de arquitectura y diseño gráfico provisional. Muy bien, entonces nos seguiremos viendo por este medio. Se siguen cuidando, por favor. Y nos vemos luego.